en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, en cabeza del presidente del Centro Democrático, el doctor Oscar Iván Zuluaga, para intercambiar opiniones respecto de la necesidad de un país distinto, desde la perspectiva de los trabajadores, temas que hemos abordado, como el Estatuto del Trabajo, los fenómenos de tercerización laboral, el tema de la informalización en el empleo, los temas relacionados, por ejemplo, con la jornada laboral, extensiva desde el punto de vista diurno hasta las 10 de la noche, e igualmente temas envolventes que impactan a 12 millones de campesinos que son los que tienen que ver con la reforma social agraria. De tal manera que hemos tenido la oportunidad de sostener una interlocución directa con una bancada tan importante como el Centro Democrático, y nos hemos comprometido a hacer un seguimiento a la agenda en la búsqueda de soluciones. El Congreso de la República no es ajeno a la problemática nacional, por el contrario, tiene mucho que ver desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de control político con lo que está pasando en el país. Hemos hablado muy rápidamente sobre temas como la crisis en la salud, que nos preocupa muy seriamente. Esto es una bomba de tiempo, lo que está ocurriendo en materia de salud en el país, y creemos nosotros que además de esto, temas como la próxima discusión de salario mínimo legal y otras variables desde el punto de vista económico que van a tener su escenario en el Congreso de la República, hicieron parte de este conversatorio por un espacio prácticamente de 3 horas. Creemos que ha sido altamente positivo para el fortalecimiento del Estado de Derecho en la República de Colombia. Complementando lo que ha dicho el doctor Julio Roberto, primero destacar este diálogo. Este es un diálogo constructivo para el país. Un partido como el Centro Democrático está fundamentado en el diálogo social. Sentimos un profundo respeto por los trabajadores, por la Confederación General del Trabajo, y siempre hemos reconocido el liderazgo del doctor Julio Roberto. En un diálogo franco hemos analizado temas de preocupación de ellos que nos han expresado a través de una comunicación escrita. Ya mencionó muchos de esos temas el doctor Julio Roberto, y le hemos planteado temas en los cuales la bancada nuestra en el Congreso viene trabajando, y temas que tuvimos la oportunidad de presentárselos al país en la pasada campaña presidencial. Destacamos algunos de ellos. Hicimos un gran énfasis en lo que es la figura del contrato sindical, mirando el beneficio que esto representa para mejorar no solo el empleo, sino la formalización y la participación de los trabajadores en diferentes áreas de negocio. Hablamos del tema agropecuario. La situación del sector agrícola sigue siendo muy compleja y requiere esfuerzos conjuntos. En esto, el Centro Democrático ha ejercido siempre un liderazgo que hoy se refleja en propuestas de proyectos de ley en el Congreso de la República. Le hicimos un resumen a todos los asistentes a la reunión sobre las bondades de la propuesta que nosotros tenemos en el Congreso para la creación de la prima de vivienda a los trabajadores. Creemos que es un mecanismo mucho más efectivo que reversar lo que se había logrado con la reforma laboral en el año 2012. Esta prima de trabajadores, recordemos que busca incrementar en un 10% un apoyo para que los trabajadores colombianos puedan adquirir vivienda propia. Les hemos pedido que revisen esta propuesta, que es de gran impacto social para el país. Es una fórmula para que los trabajadores mejoren sus ingresos y mejoren su nivel de bienestar. Abordamos el tema de los tratados de libre comercio. Ayer se aprobó por parte de la plenaria del Senado el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, y se inicia el estudio del Tratado de Libre Comercio con Corea. Acordamos de manera conjunta revisar cuáles son los factores y buscar mecanismos que le den garantías a trabajadores colombianos y a sectores sensibles que se van a afectar con la discusión del Tratado de Libre Comercio con Corea, sectores como el automotriz,
automotriz, autopartista, electrodomésticos. Y finalmente hicimos una referencia importante a la preocupación que debemos tener sobre el desempleo de los jóvenes. No se nos puede olvidar que la mayor tasa de desempleo en Colombia es la de los jóvenes. Y temas como el del emprendimiento, temas como el de la formalización, el acceso a la capacitación, el SENA, el crédito, se vuelven esenciales en esta agenda. Hay que destacar que fruto de este diálogo se va a acordar unas reuniones permanentes y una agenda específica de trabajo entre la Confederación General del Trabajo y el Centro Democrático para poder aportar en temas fundamentales y mejorar el bienestar de los trabajadores de Colombia, propósito común, tanto de nuestro partido como de la CGT. Nuestro agradecimiento al doctor Julio Roberto, a todos los integrantes de la CGT por su hospitalidad esta mañana para este diálogo. Tanto el doctor Julio Roberto como el doctor Oscar Iván Zuluaga, presidente de nuestro partido, han hecho un afortunado resumen. Yo no tendría que agregar, salvo alguna pregunta que ustedes me hicieran. Advertidos ustedes que están jóvenes y que yo tengo este pelo blanco, que muchas veces digo, siguiente pregunta. Senador, sería bueno explicar un poco en qué consiste la propuesta de la prima de vivienda, la que ustedes tienen, para compensar el tema de las horas extras. ¿Cómo sería? ¿Se hablan de unos porcentajes del Estado, unos porcentajes de la empresa privada? ¿Cómo se haría eso que va incluido en el proyecto de ley? Primero, sobre el proyecto que se llama de jornada, mal llamado de horas extras. Nosotros hemos dicho que acataremos lo que llegaren a acordar en la Comisión de Concertación empleadores y trabajadores. Segundo, sin perjuicio de ello, creemos que es más conveniente para el país el proyecto nuestro de la prima de vivienda. ¿Por qué? Ese proyecto beneficia a 8 millones de trabajadores, 3 millones o 4 millones de trabajadores más que lo que se ha llamado el proyecto de la jornada de trabajo. Segundo, mientras el proyecto de la jornada puede costarle 9 billones de pesos al sector empleador, este le costaría 1,5 billones, porque el 75% del valor de esa prima sería un gasto descontable o un descuento tributario para aliviar al empleador. O sea que esa prima beneficia enormemente a 8 millones de trabajadores colombianos, tiene un mínimo costo para los empleadores, porque el 75% de ese costo lo tendría que absorber el Estado vía descuento tributario. Y entonces allí vamos a tener por un lado al Estado dando un descuento tributario y por otro lado el dúo de empleadores y trabajadores pagando e invirtiendo esa prima, lo que le va a ayudar mucho al tejido social de la nación y a la economía. Uno de los temas que se habló esta mañana es mantener un contacto permanente, un diálogo permanente, porque yo creo que aquí no se va a poder mirar el salario mínimo de manera aislada. El gobierno va a tener que decir qué va a pasar con el tema de jornada laboral, qué va a pasar con el tema de la disminución de la cotización de la salud para los pensionados. El gobierno va a tener que decir qué va a ocurrir finalmente con la reforma tributaria que tanto pánico genera hoy cuando la economía está dando señales de preocupación. Entonces, el proyecto, las compensaciones de salario mínimo seguramente van a estar vinculadas a todos estos temas y el Centro Democrático estará allí atento, ayudando a construir un país con iniciativa privada vigorosa y solidaria. Ayer fue muy grave, muy grave ha sido lo que ha ocurrido en el país en estos últimos años. Ayer no solamente asesinaron los indígenas, también asesinaron a un policía en Tibú, volaron un camión del ejército que se desplazaba a Tumaco. Hubo muchas explosiones en Tumaco. Lo de los indígenas, ¿qué estaban haciendo los indígenas? Estaban retirando unas vallas publicitarias del grupo terrorista FARC que este grupo había instalado en el territorio indígena. Entonces uno se pregunta, si en pleno proceso de paz una comunidad indígena es asesinada porque retira unas vallas de publicidad política de un grupo asesino, ¿qué nos esperará en el futuro? Por eso
la preocupación del Centro Democrático por lo que llamamos el peligro de la paz armada. Si asesinan unos indígenas porque retiraron unas vallas publicitarias del terrorismo en territorio indígena, ¿qué nos espera yendo a una consulta, yendo a un referéndum con el grupo terrorista FARC armado, poniéndole el fusil en la nuca a los electores colombianos? No, al contrario, yo no creo que pueda haber transferencia de la salud a otros sectores. Al contrario, la preocupación nuestra es que con la exención que empezó a regir el 1 de enero de este año, para que los empleadores no tengan que pagar la cotización de salud, en el caso de trabajadores hasta 10 salarios mínimos, eso le abre otro hueco a la salud, que ahora el gobierno tendrá que buscar del presupuesto cómo lo va a resolver. Pero ustedes están informados que nosotros presentamos el proyecto de salud del Centro Democrático, el gobierno a través de algunos partidos presentó su proyecto, hemos hecho una ponencia de conjunto de consenso, está radicada y aspiramos que se tramite en los próximos días. En una conversación con voceros de la comunidad internacional reciente, ellos dijeron no conocer nada de lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, aquí asesinan ayer los indígenas porque impiden que el grupo terrorista FARC con vallas haga publicidad en sus territorios. Ayer se conmemora un nuevo aniversario de la creación de la policía. El terrorismo asesinó a un policía en Tibú. Hay varias explosiones en Tumaco. Es destruido un camión militar en la vía Pasto-Tumaco. En el Tolima, en la noche hubo varios atentados en la carretera Chaparral-Río Blanco. Prácticamente Río Blanco amaneció incomunicado porque la FARC impide la salida y la entrada de ciudadanos. Pero el discurso del gobierno es un discurso de que todo está muy bien, de que la paz avanza muy bien. Entonces en la comunidad internacional hay la idea de que el gobierno tiene control sobre el terrorismo y que la paz va muy bien. Es una falsa idea, porque aquí lo que vemos es que el gobierno ha perdido el control sobre la seguridad, el terrorismo avanza descontroladamente y se le hace creer a la comunidad internacional que todo va muy estresado. Pero este tema que acabamos de expresar creo que es una preocupación fundamental en los hechos. Esto es muy preocupante, esta paz armada que se nos ofrece. Permanentemente hemos estado escribiendo con argumentos sobre el tema, lo seguiremos haciendo. Vamos a tener enseguida una reunión de bancada para seguir examinando estos temas. Pero antes de que usted llegara, yo contestaba la pregunta de algunos de sus colegas periodistas. Ellos me preguntaban por lo que pasó ayer con el asesinato de los indígenas. ¿Qué estaban haciendo los indígenas? Estaban retirando de sus territorios unas vallas publicitarias del terrorismo de la FARC. Si eso hacen con una comunidad indígena en pleno proceso de paz, ¿qué podremos esperar todos los colombianos de la paz armada que nos están ofreciendo? ¿Qué podremos esperar de una consulta popular, de un referendo ratificatorio con el grupo terrorista FARC en armas, apuntando los fusiles al cuello de los electores colombianos? Aquí hay temas de cosmética y temas de fondo. Hay temas de espectacularidad en visitas internacionales y temas de fondo. Y yo creo que hay una brecha muy honda entre lo que se le ha informado a la comunidad internacional y esta realidad que diariamente vivimos los colombianos. Y quiero compartir con mis compatriotas otra realidad que está ocurriendo, el subregistro de violencia. Porque hay control territorial de los grupos o de la FARC o de las bandas criminales en ciertas partes del país. Y la ciudadanía ve que el Estado no los protege. Entonces dicen que es mejor someterlos, negociar unas extorsiones que denunciar. Y entonces todo aparece en paz, se apacigua, pero mentiras. Lo que ocurre es que se ha impuesto, se ha consolidado un control territorial del grupo terrorista FARC o del ELN o de una banda criminal. Y eso es una paz aparente. Eso es una violencia sin registro.